Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarlos. Feliz día, feliz noche en medio de la crisis por cuenta del presidente Gustavo Petro, que se le acabó la paciencia con los partidos de la coalición y anunció formalmente el fin de esa alianza. Y todo fin tiene consecuencias. En este caso ocasionó la salida del gabinete ministerial de 7 de los ministros del presidente Gustavo Petro. Hay cambios que se entienden, otros que no se entienden tanto y que están doliéndole a algunos sectores. Por ejemplo, aún no se entiende la salida del cargo del ministro de la ministra de Salud, Carolina Corcho, luego de que fue una de las más fieles escuderas del presidente Petro y de las que más defendió él. Al frente ella de la reforma a la salud, que es la que ocasiona esta crisis, la más grande del gobierno del presidente Petro en ocho meses en su cargo. Es la lista de los cambios. También preocupa el de la ministra de Agricultura y el de Hacienda, sobre todo el último, José Antonio Campo, quien era el adulto mayor, el adulto responsable, así lo llamaban, del gabinete Petro, pero sobre todo la persona que lograba mantener la tranquilidad de los mercados económicos, dar esa confianza que hoy parece no está tan clara. Hay un gobierno en emergencia y el propio presidente Petro no se sonroja en aceptarlo. El presidente Petro hablando de la crisis, hablando de lo que atraviesa su gobierno. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos. Ya están los nombres publicados por el propio presidente Gustavo Petro, el reemplazo de los 7 que salen. Sale el ministro Prada, sale la ministra Carolina Corcho, sale el ministro Reyes, sale José Antonio Campo y la ministra Cecilia López, que parecía el más cantado por cuenta de la cantada de tabla del presidente Gustavo Petro, sin mencionarla hace apenas unas horas en el Valle del Cauca, diciendo que quien no pudiera cumplir con algunos de sus requisitos sencillamente no tenía espacio en su gobierno. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es el mensaje del presidente o la jugada del presidente Petro con este cambio de gabinete? ¿Con quién va a gobernar el mandatario de los colombianos ahora que está de pelea con todos y al mismo tiempo con toda la clase política que le dio el guiño para llegar al poder? Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El detonante de la crisis ministerial es la falta de apoyo de los partidos de la coalición de gobierno a 2 artículos, clave para el presidente Petro, 2 artículos que le permitirían la compra de tierras para cumplir el acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. Lo explica el presidente Petro ayer desde Zarzal, Valle del Cauca, diciendo, abriendo nuevamente la puerta de la expropiación. Este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra, uno por orden constitucional, otro por orden de un acuerdo de paz. A estas alturas estamos todavía en las preguntas. Hemos invitado al concejal Carlos Carrillo, concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía de la ciudad. Concejal, buenas noches y bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo para el senador y para todos los televidentes. Muy complacido de poder venir acá a hablar de este tema que creo es de crucial importancia. Gracias por aceptar este diálogo. El senador al que se refiere usted es el senador Ciro Ramírez, en ejercicio de oposición, senador del Centro Democrático. Buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches. Saludo a los televidentes, saludo al concejal. Y gracias nuevamente por la invitación. Gracias por aceptarla. Alejandro Campos, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, integrante de esa coalición de gobierno que hoy está fracturada. Representante, buenas noches. Un gusto saludarlo. Buenas noches, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos Carrillo, un saludo al senador Ciro. Me disculpo por no estar allá con ustedes. Hoy tenemos el debate de moción de censura al ministro de Defensa. Yo soy los que le toca ahora intervenir, entonces no puedo acompañarlos, pero desde aquí
con todo el esfuerzo y las ganas de participar en este debate. Entiendo sus dificultades, sobre todo con una Bogotá congestionada. Le agradezco estos minutos para los televidentes de Zona Franca. Representante, ¿cuál es su interpretación, su lectura de esta jugada política, de lo que está ocurriendo, esta crisis ministerial alrededor de las reformas del presidente Petro? No, yo creo que no es una crisis lo que estamos viviendo, es sencillamente lo que sucede en la política cuando hay presiones de parte y parte. Los partidos en algunos casos se pusieron a presionar al presidente con su voto en la apoyo a distintas reformas, y creo que esto es normal, que hayan cambios de gabinete, el presidente puede hacerlos de un momento a otro. Lógicamente aquí se cruza con unas presiones políticas y entonces el presidente también hace uso de su facultad de manda un mensaje fuerte a aquellas personas que hacen parte de la coalición, personas con las que no ganamos, personas que invitó a gobernar, que se han comprometido a ser parte de esta coalición de gobierno y que hoy en algunos momentos no ha resultado como debía ser. Entonces el presidente hace uso de su facultad de gobierno y dice, quienes estén conmigo están, quienes no están, pero ¿cómo vamos a hacer? Nosotros agradecemos a los ministros que se fueron, de la ministra su compromiso con este gobierno, con nuestras propuestas del cambio, y le damos la bienvenida con todo el afecto y toda la energía a aquellos nuevos que llegan a ser parte de esta propuesta de gobierno. Pero esa jugada de romper la coalición de gobierno, de cerrar la puerta a la negociación, ¿con qué lectura o con qué pinzas hay que tocarlas, representante? Mire, hoy en la comisión primera, la coalición de gobierno hundió el proyecto de reforma a la salud del Partido Cambio Radical, y fue un voto del Pacto Histórico, del Partido Liberal, de la U, del Partido Conservador y de los Verdes. Y es un mensaje claro al gobierno, a la opinión pública, que hay coalición de gobierno. Hay una diferencia del presidente con algunos presidentes de otros partidos, líderes importantes de otros partidos, con que nos ha puesto de acuerdo y tenemos una visión diferente. Pero hay una voluntad de trabajar en el Congreso, de sacar las reformas adelante, y por eso creo que este mensaje que se dio en la mañana y ahora en la aprobación del cannabis de uso adulto, en el segundo debate, en la segunda vuelta y sexto debate, creo que son mensajes claros de que no hay una fractura que nos vaya a llevar a la derrota, ¿no? Hay diferencias que se tendrán que zanjar en la política como siempre, pero que esto sigue funcionando, que tenemos una cohesión aún tenemos una mayoría y digamos estamos limando asperezas, pero que en la Cámara el ejercicio parlamentario funciona y estamos sacando adelante las reformas. Senadora. Ayer de hecho pasó por la ponencia se votó positiva la reforma a la salud de la comisión y no se quiso votar en primer debate con un margen chico para que hubiese una discusión nacional más grande y preferir hacerlo hoy. Hoy se paró ese debate porque cualquier cosa puede pasar en este momento y prefiere darse una posibilidad de concertar, de arreglar, pero creo que la cosa funciona bien a pesar de las diferencias y a pesar del incendio que se ha venido armando y del cambio de gabinete. Senador Ramírez, ¿usted cree que no estamos frente a una crisis? Dice el representante Ocampo que no, que esto no es una crisis. Pues cambiar 8 ministros a 8 meses del gobierno, que no es una crisis. Yo no sé pronto él qué otros gobiernos haya visto más o menos similares. Es una crisis, y para hablarle a los colombianos con la mayor franqueza, ¿qué significa esto? Primero, es un gobierno que comenzó sin brújula, sin una hoja de ruta clara, y después de 8 meses el resultado es lo que estamos viendo hoy. Cambio de 8 ministros, cuando se está rompiendo las mayorías que tenía el gobierno a punta de representación en su gobierno. Y se rompe, vengo del Congreso hablando con varios compañeros de los partidos que estaban como partidos de gobierno y dicen que pues quedan notificados que se acaba esa coalición. Me lo dicen congresistas de la U, congresistas liberales, congresistas del Partido Conservador, pues porque esa es la acción que ha tomado el presidente de la República con el cambio o la echada de los ministros. 2, ¿qué es esto? Primero, lo que los colombianos tenemos que ver, que es el abandono a una línea de centro que tenían ciertos ministros, como por ejemplo el ministro Campo, que era una voz sensata en medio de esas locuras que decían en materia del sector energético. Y lo más grave de todo esto es que una pequeña burbuja que fue creciendo, que es la reforma de la salud, es la muestra de cómo está actuando el gobierno, que el que no esté con él en sus posiciones, no hay posibilidad de concertación ni de acuerdos. Es lo que ellos piensen y punto, y al que le guste y al que no le guste se va.
No hay posibilidad de concertación. Es lo que ellos digan, según su ideología, según sus conceptos y teorías, nada de evidencia, que es un gobierno con base a teorías y conceptos, nunca con evidencia. Pero la salida de la ministra Carolina Corcho, que era para los partidos, comienza la con gran eso. talanquera, ¿no le dice que esto puede dar un giro, alrededor de la coalición que hoy está rota? Yo lo que pienso es que esa es la puerta que abre lo que ya se iba a ver, porque pues, son una gran cantidad, una agenda muy ambiciosa, que se iba a romper tanto por la reforma de la salud, por la pensional o por la laboral, o por cualquiera de las cosas que estaba haciendo el gobierno, que se iba a ver. ¿A quién le tocó? A la ministra de Salud y su reforma, y que obviamente pues, el síntoma era también la negligencia y la soberbia de una ministra que no le gustaba concertar, no le gustaba dialogar, sino era lo que ella decía, que obviamente transmitía lo que el presidente Petro quería. Pero esto es una crisis, la verdad estoy preocupado por el futuro, estoy preocupado por la estabilidad de nuestro país, pero sobre todo porque cuando esperábamos que aclarara, oscurece. Concejal Carrillo. Pues, María Camila, aprovecho para saludar al representante Ocampo, no sabía que estaba invitado, un saludo también para el copartidario del Polo. Senador, este país ha estado acostumbrado a que una vez cambia el gobierno no cambia absolutamente nada, eso es una herencia frente nacionalista. Aquí, para tratar de derrotar las ideas de cambio, esos vientos de izquierdas que soplaban en todo el mundo hace ya 70 años, pues la oligarquía colombiana tomó una decisión y fue disfrazarse con dos colores distintos. Entonces, había una oligarquía liberal y una oligarquía conservadora, que casaban a sus hijos con sus hijas, que se repartían, para decirlo en términos coloquiales, la lechona, ¿cierto? O la torta, o podemos utilizar cualquier símil para la repartija. Eso siguió avanzando a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI. Usted tiene ¿qué gobiernos en el siglo XXI? Pastrana, conservador, neoliberal, etcétera, etcétera. Pasa a Uribe, que manoseó la Constitución, la tumbó, la compró, de hecho, se quedó 8 años en el gobierno, un gobierno igualmente de derechas, pero de corte aún más autoritario, un gobierno que debilitó las instituciones, un gobierno que le hizo un daño, creo yo, irreparable al país. Y después viene el traidor, ¿cierto? Juan Manuel Santos, que se hace elegir con los votos de Uribe, se quita la careta y dice, sorpresa, aquí no va más Uribe, pero el rumbo es exactamente el mismo. En lo económico, en lo grueso, la única diferencia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Álvaro Uribe es la paz. Pero no hay otra diferencia. Y después gana Iván Duque, pues que es continuación del gobierno de Álvaro Uribe, pero sin la capacidad política de Álvaro Uribe, que lo lleva pues al gobierno, al desastre de gobierno que vimos. Esta es la primera vez desde hace prácticamente 100 años que hay una ruptura en el bloque de poder. Esto no pasaba desde el gobierno de Olaya Herrera en 1930, cuando se acabó la hegemonía conservadora. Pero el presidente Gustavo Petro, a quien yo apoyé, y sigo apoyando porque tenemos unas coincidencias ideológicas importantes, el hecho de que yo no milite dentro de las huestes del petrismo y no esté pues todo el día poniendo trinos diciendo presidente, cómo te quiero, presidente, eres lo mejor. Yo tengo coincidencias ideológicas profundas con el presidente. Ganó sin las mayorías en el Congreso y eso es un gravísimo problema, porque si nosotros no conseguimos las mayorías legítimas en el Congreso, pues no vamos a poder imponer la agenda que han impuesto los otros desde siempre. ¿Cómo pasó la Ley 100? ¿Cómo puede llegar un gobierno como el de entonces el presidente César Gaviria a desmantelar todo el aparato estatal de prestación de salud para regalárselo a unos privados? Pues en ese momento Su hubo tesis mucha es que el presidente necesita el Congreso, evidentemente, pero está dedicado en este momento a pelear con los partidos. Se fueron los ministros que representaban partidos políticos. ¿Cómo va a salir esto si el presidente necesita el Congreso? Si esto fuera un régimen parlamentario, pues estaríamos en otra situación, pero no lo es. Es un régimen presidencialista, donde el presidente es básicamente un heredero del monarca. Así han sido todos y así han trabajado todos porque ese es nuestro sistema presidencial. Hoy hay un Congreso donde seguramente hay muchos congresistas que pueden estar de acuerdo, pero se sienten coercionados porque el señor César Gaviria, que es una persona que no existe en la opinión pública desde hace 30 años, es el dueño del Partido Liberal y les dice cómo votar. Aquí es evidente que se rompieron las negociaciones, que el presidente le da un manotazo a la mesa y volvemos a barajar.
pero pues yo considero que aquí es una buena señal para quienes creemos en el proyecto político del presidente, que haga respetar ese voto que nosotros dimos el año pasado y que gobierne con gente suya, no con un montón de colados enemigos de nuestras tesis. Carlos, pero yo lo veo diferente. Yo lo veo, la historia todos la conocemos y es como usted más o menos la ha narrado, que no ha habido cambios. Ha habido cambios en 1930, ha habido cambios en la Constitución del 91 que participó, creo que Petro, con el M-19 en cabeza de Navarro. Que la Wolf. promovió el M-19, Entonces, fruto del acuerdo de paz del por M-19. eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, que participaron ahí. Lo que yo estoy diciendo es que, no, eso es lo que estoy diciendo, pero yo quiero terminar el punto y es diciendo es, el punto es que las mayorías del Congreso no les sirvieron es porque no les aceptaron la compra. Es que en la historia de Colombia se había visto una cosa tan vulgar de que le manden la solicitud de renuncia a los viceministros o que aprueban la reforma de salud como el gobierno quiere, el presidente y la ministra de Salud quiere, y si no echan a los viceministros de los partidos de gobierno. Eso es cohecho. En otras palabras, eso es cohecho. De manera vergonzante. Venga, pero, si aquí critican que es que Uribe compró la Constitución para su reelección, ¿qué es esto que de manera pública todo el mundo conoce la renuncia, solicitud de renuncia a los viceministros de los partidos de gobierno para que le aprobaran la reforma? O las representantes que sale a cantar porque le van a nombrar la hija en el sistema diplomático. Por Dios, eso se lo está haciendo gobierno Petro. Entonces no me vengan a mí que es que antes y ahora, porque es que Petro llegó recibiendo su familia plata de narcotraficantes, con los caciques y clanes políticos, con todas las investigaciones aliados a todos los grupos criminales del país, con toda la clase política en todos los departamentos, con muchos problemas de pactos con narcotraficantes en la picota. Y además ofreciéndoles impunidad en un proyecto de ley. O sea, si quieren hablar de cambios, este gobierno es el mejor momento para ser bandido en Colombia. Entonces no me vengan a mí, que es que ahora es un cambio. El problema es cambio ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Representante Ocampo, lo escucho. No, venga, yo primero lamento mucho pues que el senador Ciro tenga una nueva forma de cohecho. Y es que es lo lógico. Acá lo vergonzoso pasó con el gobierno de Uribe, cuando arrodillaban personas para comprar la Constitución, hacerse reelegir, repartían notarías. Esto que sucede aquí es lo que se hace en el mundo, por encima de la mesa. El partido está con el gobierno, no está con el gobierno. Si no están, tienen que irse del gobierno. Y eso no es chantajear ni es cohecho. Cohecho fue lo que hicieron Sabas Pretel, Yidis Medina, para poder reelegir al señor Uribe, al jefe del partido suyo. Pero además, que fue un cohecho de una sola persona, porque ustedes pudieron hasta cooptar y comprar la justicia. Y solo está condenada Yidis. O sea, discúlpeme, pero si alguien acá se ha saltado toda la Carta Constitucional, se ha atropellado todas las normas legales, ha sido el Centro Democrático. Discúlpeme, pero es que los de las fotos... Pero es que yo no entiendo la diferencia a lo que están haciendo ahora. Los familiares no por entiendo la diferencia a lo que están haciendo ahora. Discúlpeme, pues. No, pero yo usted lo escuché. Pero es que el que tiene la cuñada y la sobrina capturada por negocios con Sinaloa es su jefe. Yo pensé que el que estaba solicitando la ubiquémonos. Representante Ocampo, ayer en el Congreso, representante Ocampo, ayer en el Congreso ocurrió un hecho inédito. Algunas personas, incluyendo de la oposición, lo han comparado con lo que ocurrió en su momento con la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y son las llamadas jugaditas. Las ministras y pasillos. Lo que ocurrió con María Eugenia Lopera, las reuniones de la ministra Carolina Corcho con algunos congresistas que hacen parte de la coalición o que hacían parte de la coalición de gobierno. Quiero preguntarle a usted cuál es la interpretación o la lectura que tiene de lo que ocurrió con María Eugenia Lopera, que es de los liberales, una mujer muy cercana a Julián Bedoya, que está buscando, eso es cierto, el apoyo político del presidente Petro para llegar a la gobernación de Antioquia. Mire, lo primero es que la denuncia que hicieron sobre la ministra fue aquí en el auditorio del Congreso, donde están los congresistas, donde solo pueden ingresar congresistas, y es obvio que los ministros aquí solo hablan con congresistas, y hasta los del Centro Democrático hablan con congresistas. Entonces, ¿cómo hace que en un espacio donde se reúne el Congreso cita a la ministra y la ministra no le puede hablar a los congresistas? Yo no entendería eso, pues. Entonces, ¿con quién habla la ministra? Entonces, aquí, al pie de la mesa directiva, que todos la conocen, ahí se la ministra, mientras fue por un café y volvió, abordó varios
varios senadores y varios representantes de su partido, del Partido Conservador, del Centro Democrático, habló con los de Cambio Radical, porque está en el recinto del Congreso y acaso no vemos congresistas. ¿Con qué más iba a hablar? Eso es lo primero. Segundo, hay que entender que en el Partido Liberal no hubo decisión en segunda vuelta oficial sobre a quién apoyar. Y algunos representantes a la Cámara apoyaron a Petro y otros apoyaron al excandidato Rodolfo Hernández. Es muy difícil pedirle hoy a varios de esos que votaron por Petro que no apoyen sus propuestas. De hecho, la carta es de 18 representantes del Partido Liberal a la Cámara que le han enviado al presidente Gaviria diciéndole, venga, ¿cómo así que perseguir? ¿Cómo así esto? ¿Cómo así lo otro? Y eso es normal que pase. Entonces, muchos liberales han votado con otros las reformas. Como les dije, hoy en la mañana ellos votaron con nosotros para archivar la propuesta de reforma de salud de Cambio Radical. Y votaron ahora, entre ellos y nosotros, el acto legislativo que aprueba el uso de cannabis adulto en Colombia. Es decir, acá hay dos cosas diferentes. Lo que el senador quiere hacernos ver a nosotros es hacernos ver los actos delincuenciales que cometieron ellos en el gobierno. Y son cosas diferentes. Ellos entraban narcotraficando paramilitares hasta por la parte de atrás del Palacio de Justicia para que se reunieran con ellos. Y esto no ha pasado en el gobierno. Y es normal. Si usted va a Europa, si usted mira en España, aunque sea un régimen diferente, o en cualquier otro país, cuando un partido ya no está con el gobierno, pues tiene que irse. Porque entonces, ¿qué hacemos en el gobierno impulsando las reformas y el partido no lo apoya? Que es una representación de partidos. Y eso es normal, eso es decente lo que hizo el presidente Petro. Y no es el tema de compra. Seguramente si hubiese accedido a lo que han querido los caciques políticos que le han pedido, estuviéramos en otro tono. Pero el presidente Petro pone hoy su gobierno en escrutinio público, pide las renuncias en público, los despidos en público, hace cambios en público, diciendo entonces el gobierno cambia. De eso justamente quisiera que habláramos, concejal Carrillo, del tono. Me gusta esa frase, esa palabra del representante Ocampo, y quiero traer a colación una frase de esta mañana del expresidente Juan Manuel Santos. Abro comilla, se siente acorralado y en su ADN se vuelve más radical. Hablando del presidente Gustavo Petro, ¿usted cree que eso es una lectura acertada de lo que está ocurriendo con el primer mandatario? Pues depende qué entienda el señor presidente Juan Manuel Santos por radical. Juan Manuel Santos, en esta entrevista que escuché yo esta mañana, también hablaba de que él era la tercera vía y pues él viene de sus amistades allá con el señor Blair del Reino Unido y bueno, es una concepción política de que el Estado debe desmontarse y ponerse en manos de los privados. Y eso fue lo que hizo en sus 8 años de gobierno, porque Juan Manuel Santos también se quedó 8 años en el gobierno. Y aparte del proceso de paz, que es lo único que yo le rescato a ese gobierno, lo que hizo fue adelantar una agenda de desmantelamiento del Estado. El presidente Petro tiene una agenda completamente opuesta, y es la de fortalecer al Estado para poder garantizar los derechos de los ciudadanos y no convertir esos derechos en una mercancía. Ahí hay una diferencia clara, pero una buena parte del gabinete se lo quedó el santismo. Eso es innegable. Santos puede decir que el santismo no existe, pero Roy es santista, Prada es santista, Liscano, ¿de dónde viene? Entonces, yo sí creo que aquí hay algo. Yo no voy a utilizar el retrovisor hasta Uribe, porque imagínense, Uribe se fue del poder hace 15 años. Entonces, es como si estuviéramos hablando, no, es que cuando Carlos Lleras Restrepo, pues eso son cosas del pasado que yo creo que no hay que mirar tan atrás, pero ve al gobierno de Claudia López en Bogotá. En el gobierno de Claudia López en Bogotá, y además yo lo digo con conocimiento de causa porque soy concejal y además soy candidato a la alcaldía, lo que hay en el gobierno de Bogotá es vergonzoso. Es una aplanadora de 35, de 45 concejales que le votan a la alcaldesa lo que sea a cambio de mermelada, a cambio de participación en el gobierno, y sale la alcaldesa a posar de pura y prístina a decir que ella es distinta, por favor. Pero hablemos del gobierno del presidente nacional, Gustavo Petro. ¿A usted le gusta este nuevo gabinete como quedó conformado? Hay oposición de verdad. Ustedes del Centro Democrático, doctor Ramírez, sus colegas del Centro Democrático, con excepción de Diana Diago y de Andrés Forero cuando estaba, le han votado todo a Claudia López, siendo oposición. Todos. ¿Y por qué cree que lo hacen? ¿Porque creen? ¿Porque la alcaldesa los convence con el secretario de gobierno de que le voten lo que ella quiera? No, Cambio Radical tiene 5 concejales y le votan absolutamente todo. Al menos en el Senado uno ve que Cambio Radical es oposición, que ustedes son oposición, y eso es valioso para la democracia. ¿El nuevo gabinete le gusta? Y a mí sí me gusta el nuevo gabinete. Fíjese usted, la salida de Ocampo. Bueno,
Ocampo es un señor que le traía estabilidad a los mercados y que en un momento es aceptable, pero vea, yo no entiendo cómo puede tener un ministro de Hacienda que le hace más caso a la alcaldesa de Bogotá que al presidente de la República. A mí me parece que la salida del señor Ocampo Pero en el plan de desarrollo es ese ministro de adecuada. Hacienda le está poniendo el metro subterráneo, ¿no? Es adecuada la salida de Ocampo y yo no la voy a refutar y creo que el presidente tuvo las razones para hacerlo. Yo lamento la salida de la ministra Corcho porque pues además de que la conocí como activista y creo que es una persona que realmente siente esas reformas en su ADN mismo, pues lamento que se haya ido, pero por ejemplo, la salida del ministro de Transporte me tiene absolutamente dichoso. Creo que William Camargo va a poder hacer un trabajo mucho mejor. Guillermo Alfonso Jaramillo, pues es una persona que ha sido secretario de Salud de Bogotá. Me gusta también el cambio en el Ministerio del Interior. Creo que Las TIC, ciencias, hay las cambios. TICs no me gustan tanto, pero el Ministerio del Interior sin duda me gusta. Es que haber puesto al señor Alfonso Prada, pues que es un enemigo de la izquierda, pues eso era una cosa impresentable. María Camila, Senador Ramírez. yo le quiero decir que es bueno que se haya ido la ministra Corcho, me parece buenísimo. Pero me preocupa es que va a llegar a una persona bastante difícil de trabajar, de concertar, que es el nuevo ministro de Salud, que es Jaramillo. Y lo más grave de todo esto es que llega una nueva ministra Corcho al Ministerio de Agricultura, que es Jennifer Mojica. Una persona que tiene un pasado bastante dudoso en su paso por INCODER, una persona que tiene también un pasado dudoso por problemas también, que va a generar una incertidumbre en la seguridad jurídica y sobre todo en la propiedad rural. Y yo quiero decir esto con todas las reservas, zonas de reserva campesina y demás. Pero más que esto, yo lo que les hemos dicho, lo que le hemos dicho al gobierno en diferentes ocasiones y sobre todo ahora en el plan de desarrollo que se acaba de erradicar la ponencia, que es la hoja de ruta, es lo más importante del gobierno, es que yo no sé desde cuándo la izquierda no ha entendido que el muro de Berlín lo tumbaron hace más de 30 años. El Estado no es eficiente para prestar ciertos servicios y como el caso de la reforma de la salud es como la pepa de todo esto. Estatizar no es mejor que a veces ciertos servicios que debe prestar el Estado se hagan de manera mixta. Usted habla de la evidencia, apórtela. No, pero además Ahí está equivocado. Cuba, Apórtela. Rusia, Francia, Inglaterra, España, siga, porque es que usted España, dice que hace Inglaterra. política basada en la ¿dónde evidencia. hay más pero pobreza? claramente- ¿Dónde hay menos pero pobreza? claramente no ¿Dónde lo es más hace. eficiente los servicios del Estado? ¿Dónde es menos eficiente? El NHS, el Mira NHS dónde va británico Venezuela, es mira dónde va público, Venezuela, senador. mira dónde va Cuba. Una pregunta. Francia, Representante- que creo que Por eso- tiene pero eso un acabo de sistema de decir, bienestar mixta, bastante mixto. mejor que el Representante Ocampo, nuestro, lo escucho. ha sido históricamente. Representante Ocampo. Es que el sistema de Ha salud es tenido mixto. Perdón, países socialistas. representante Ocampo, lo China, usted conoce China, usted fue con el presidente, creo. No, usted no fue con el presidente, Fui con pero con varios toda seguridad compañeros conoce a de- China. de- Yo le Le ruego siempre el que voy a favor, los le actos de ruego la el embajada favor, china me concejal, encuentro al de a uno Centro para poder Democrático allá. escucharlos, para que los televidentes puedan Con los escuchar comunistas. sus argumentos, sus tesis alrededor de la crisis ministerial. El representante Ocampo, lo escucho. No, primero que el senador Ciro falta la verdad, porque acá no se está estatizando el sistema de salud. Acá siguen existiendo las ¿Cuál reforma están EPS. leyendo? Pero, oiga, si usted permítame, Representante, ¿cuál reforma está leyendo? De a uno pues, les senador agradezco, Ciro. senador. Yo- Representante, permítame. adelante. Mire, acá lo que estamos cambiando es lo siguiente. La gente en Santiago de Cali, Medellín, Bogotá, tiene que madrugar a las 3 de la mañana a pedir una cita a un hospital que reparte 20 fichas. Mucha gente ni siquiera consigue una ficha. Esa gente se queda sin acceso. Tenemos una buena cobertura, pero hay dificultad en acceso. Acabamos la integración vertical, que es lo que le duele a los amigos del senador. ¿Qué significa eso? Que las EPS se pagan primero a las empresas de ellas, a las empresas de los socios de ellos, y se pagan con tarifas que es 3 veces lo que le pagan a hospitales públicos, aun cuando los hospitales públicos son mejores que Pero, esas pero yo, empresas. yo los quiero invitar, representante, Eso uno. a que Y demos lo una, segundo. a que demos una Eso, y lo discusión, segundo. señor. Eso, y lo segundo, nuestro sistema hoy, el que se presenta, senador Ciro, discúlpeme, No hay que sacarlo usted absolutizar de esa todo, duda, todo. escúcheme, La pues, integración se vertical parece per más se no es mala en al de todo sentido. España,
al de España. El saqueo del Estado y al de tampoco es malo Venezuela. per No se diga para usted. burradas. Yo le- Nos paremos al de España que al de ¿Le está diciendo Venezuela. que No no es diga mejor para burradas. identificar los o diagnosticar invito- en la en la atención reforma. primaria? Los Sí, invito, está diciendo representante, mentiras. los Usted invito, no, creo que no se ha leído la representante, reforma del senador entiendo, Ciro y no sabe de salud. entiendo que el corazón de esta crisis, Entonces, que el infarto es la reforma a volvamos la al seguro salud, social. pero esa es Eso una no fue discusión saqueo. técnica. Los invito a que demos la discusión política alrededor de la crisis. Quiero preguntarle si esa crisis, representante, que sé que usted no la reconoce, usted no cree que haya una crisis, se resuelve con la salida ya ida, ya echada la ministra Carolina Corcho, que era lo que estaban pidiendo los partidos con los que el presidente Petro rompió cobijas. Yo creo que sería, digamos, muy sencillo resolverlo porque entonces ya estaría resuelta. Creo que va más allá. Creo que va más allá en la idea de nosotros poder tener la posibilidad de ¿cómo decirlo?, de acordar algunas maneras, algunas formas en el sistema de las reformas que hacen falta. Acá tenemos mucho camino por recorrer. Si las diferencias quedaran saldadas, así estará el problema resuelto. Pero creo que nos quedan dos reformas. Ponernos de acuerdo en el tema de la reforma a la salud es un tema importante, porque no es una ganancia para el pacto histórico, una ganancia para el país. Y segundo, el tema pensional. Creo que en eso hay que ponernos de acuerdo. Ojalá con esto quedara resuelto. Lamento que fuese con la de una persona, creo que no va a ser así. Creo que el presidente Petro ha tomado la idea de gobernar con unas nuevas personas, de hacernos cambios de carteras, no de reorientar lo que viene pasando en el gobierno, sino lo que va a seguir haciendo en el gobierno, pero creo que seguiremos con algunas diferencias, porque nos elegimos con unas ideas diferentes, unas propuestas concretas que además le quiero decir, desde que llegamos al gobierno le estamos cumpliendo al pueblo colombiano lo que le prometimos en las calles y en las tarimas, y eso nunca había pasado. Entonces creo que vamos a ir en diferencias, pero creo que lo importante de eso es que tengamos caminos, diálogos para poder concertar, para poder acordar, porque el futuro del país depende de todos los partidos, de todo el Congreso de la República, y creo que debemos de poner por encima el país, por encima el bienestar de los colombianos y de último la política y el beneficio de los partidos. ¿Usted cree que el presidente Petro está acorralado? No, hoy desde ayer a hoy llevamos 3 votaciones importantes donde hemos ganado. Creo que además los partidos y los parlamentarios tienen el ánimo de hablar. Esto no ha sido un país que se haya alguna vez gobernado todos en la oposición y solamente el presidente solo. No está acorralado. El presidente no se dejó acorralar. El presidente no se aguantó, fue más discursos en contra, haciendo parte del gobierno y tomó decisiones que algunos están contentos, algunos otros no, pero siempre habrá espacio para acordar la política y para ser parte del gobierno, de las coaliciones, los desarrollos y lo más importante, de poder empujar entre varios partidos y una coalición de gobierno amplia iniciativas importantes para el país. Senador Ramírez, le quiero trasladar la misma pregunta, acogiéndome a la frase del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Está o no acorralado el presidente Gustavo Petro? Claro, yo creo que la muestra que hemos visto los colombianos en todas las encuestas es su descenso en la favorabilidad y el ascenso en la desfavorabilidad. 2, si esto no fue una crisis, entonces porque tiene que sacar a 8 ministros de su gabinete. Y 3, si vamos mirando sector por sector, no hay nada claro. Miremos la seguridad del país, creo que los colombianos tienen la respuesta. Miremos la economía, miremos el empleo, miremos el sector energético, miremos la salud, miremos la reforma laboral donde tenemos una ministra que dice que presenta una reforma no para crear empleo. Entonces uno mira todos los sectores y dice, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el panorama que le brinda a los colombianos de tranquilidad? Creo que está por salir también un estudio que se está haciendo en la ansiedad de los colombianos. Hay colombianos preocupados por lo que está viviendo el país. Y si un cambio de 8 ministros a 8 meses de gobierno no es una crisis, no sé qué es. Concejal Carrillo. Pues vea, por supuesto que la salida de 8 ministros va a dar pie para que la oposición, que lo que hace es oposición, pues haga un escándalo y trate de buscar titulares de prensa porque es su posición y en eso está el Centro Democrático. Y yo se lo digo nuevamente, yo prefiero que ustedes se dediquen a hacer oposición a que simplemente se arrodillen ante un gobierno por el poder del gobierno como sucede en Bogotá, que es lo que pasa con el Centro Democrático. Entonces, listo, ustedes están en la oposición, pero yo sí quiero hacer un llamado, María Camila y senador, a que aquí demos un debate sobre verdades. Usted hablaba de evidencia. ¿Qué propone la reforma a la salud? De ninguna manera propone la estatización. No me vaya a cobrar la cuña Claro. María Camila. Al otro lado de la calle aquí hay una clínica muy importante que es la Clínica Colombia. Esa clínica en la reforma a la salud va a seguir siendo privada, va a seguir siendo manejada por el mismo prestador de salud privado que se llena los bolsillos. Nadie la va a expropiar, nadie la va a tocar.
Lo que cambia la reforma a la salud es un modelo de intermediación financiera de EPS que nunca tuvo ningún sentido y que lo metieron para que saquearon el dinero público. Lo que estamos, yo lo que quiero aclarar, María Camila, perdón. Pero la Sí se puede. desinformación de la Rápidamente, oposición... No, es que rápidamente, senador. ¿cómo así que no van a Es estatizar el difícil. sistema de No, salud? no lo van a si van a estatizar, acabar señor. el modelo de aseguramiento que hoy es mixto, No, el modelo de no, no, aseguramiento no, pero hoy queda en eso cabeza es únicamente del Estado. es ¿Eso qué quiere decir? Volver al seguro social. Es ineludible Volver al seguro volver a la social. discusión, es ineludible volver a la Mentiroso. discusión de la reforma a la salud, No, que le mentiroso. repito es el corazón de esta Perdón, discusión María. Estatizan el profundamente. sistema. Me tengo que ir a El comerciales. senador dice mentiras. Que el senador Me diga tengo aquí que- que van a cerrar la clínica Colombia, díganlo. Me tengo que Sí, ir a van a comerciales. cerrar el modelo de Estamos en zona aseguramiento. franca, Van a estamos cerrar las hablando El de modelo la de realidad. aseguramiento lo estatizan. Sí, porque Les ¿por qué pido, les saqueador? agradezco, Senador, estás señores, mintiendo. les agradezco, me tengo que ir a comerciales hablando hoy de la crisis. Hay crisis también en esta mesa por cuenta de la discusión, la crisis ministerial trasladada también a zona franca a propósito de la conversación de esta noche. La salida de la ministra de Agricultura, Cecilia López, era la más cantada. El presidente Petro le dedicó unas palabras muy claras, muy ácidas, tal vez duras, sin mencionarla a ella, en Zarzal, Valle del Cauca, una dedicatoria directa sin decir para quién. Hacemos una pausa, estamos en zona franca, ya volvemos. El Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra, sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Estamos de regreso, estamos esta noche de miércoles en Zona Franca hablando del presidente Gustavo Petro, que ya tomó decisiones, ya tiene nuevos nombres, nuevos ministros, pero están cobrando vida unas declaraciones que fueron hace apenas 24 horas en el Valle del Cauca, él hablando del Congreso y planteando nuevamente la fórmula de la calle como la solución, como el mecanismo para lograr que todas sus reformas sean realidad. Lo mismo que hay que lograr que este campesinado se exprese en Colombia. En la movilización, en la manifestación, en la organización, en la creación de liderazgos, en la posibilidad de hacer las transformaciones reales de la tierra en Colombia. Representante Ocampo, escuchó al presidente Gustavo Petro, el congresista Roy Barreras le decía esta mañana que en la calle no va a haber solución y que por el contrario va a haber agitación. ¿Cuál es la fórmula que está planteando el presidente Gustavo Petro alrededor de este llamado al campesinado colombiano? Es que en el Congreso estamos viviendo una dinámica en la cual no se entiende, es decir, nosotros ganamos las elecciones, el presidente ganó y está aplicando el programa por el que votaron. Y acá, en la técnica parlamentaria, lo que el gobierno va a sostener a algunos sectores es un chantaje y de otros un ataque mentiroso. La reforma a la salud no es un beneficio para el pacto histórico, es un beneficio para todos los colombianos. Y en esa la idea de que los colombianos salgan y apoyen y manifiesten su respaldo popular, porque es el poder primario, el poder más importante que tenemos, que no se puede desconocer, es un llamado a la democracia y a la participación democrática del pueblo colombiano. Pero disentir Y es eso democrático, importante. representante. Si someten unas reformas al Congreso de la República es para abrir la discusión como en democracia corresponde. ¿Qué hay de malo en eso? No, la democracia es importante, la discusión es importante, pero eso acá no se ha dado en torno a la democracia, sino en torno a los intereses de varios sectores políticos. Ver al señor Vargas Lleras chantajearse con su socia, la señora Elia Francisca Toro, ya te dice que acá hay algo muy grande detrás de la salud, que es lo que hace que no sea. César Gaviria jamás había hecho eso de coaccionar todos sus parlamentarios a no dejarlos votar, contradiciendo la esencia del Partido Liberal. Es decir, aquí se están protegiendo los intereses de unas empresas poderosas que son las EPS, y eso no es democrático, porque el Congreso quiere legislar, quiere aprobar, y a unos presidentes de unos partidos no le están dejando. Eso no es democrático. Entonces el constituyente primero tiene el derecho de salir a la calle a exigir sus derechos. Eso es una propuesta para el pueblo. Es que, les digo, aquí los que madrugan a las 3 de la mañana es el pueblito. Los congresistas tienen prepagada, por eso no les duele. Pero Nunca esa han ido a no, hacer la pero fila a un desinstitucionalizar hospital. el país no es una fórmula peligrosa, representante. Decir que No, las es instituciones no sirven no es riesgoso. No, Petro jamás había hecho eso. Petro es un hombre respetuoso de la institucionalidad, es un hombre muy respetuoso del Congreso, de hecho, de sus congresistas. Petro siendo presidente jamás
ha hecho lo que hizo el expresidente Gabriel Vargas Lleras o el Partido Conservador con sus congresistas. Jamás. Y eso no ha pasado siendo el jefe del Estado. Él no es de ese talante, no es un hombre autoritario, es un hombre respetuoso, pero es un hombre que le está diciendo al pueblo, ojo, que esto es un tema de país. Si nosotros venimos solos al Congreso, terminamos en una mayoría del Congreso triturados, negociados, chantajeados y en intereses de lobistas y empresarios. Y eso no es lo que representa la democracia. Ninguno de esos parlamentarios se eligió diciéndole a la gente que iban a votar lo que le dijera el que los financiaba, el que los patrocina, el que les da la plata, y no lo que le fueron a decir a la gente. Ninguno fue a hacer ese discurso cuando estaban en campaña. Es que eso no pasa en la democracia. Es que aquí hay cosas e intereses ocultos que no se ven al momento de votar. Todos estamos de acuerdo y todos sabemos que el sistema que tenemos tiene una bondad que es la cobertura, pero que no tiene acceso y que algunas personas capturan el dinero. Pero aquí están protegiendo a las personas que capturan el dinero, que son las EPS. Y en la mezquindad de algunos son capaces de hacer que se muera la gente otra vez en la puerta de un hospital antes de poder acordar cosas y ceder lo que ellos ya se enriquecieron con el tema de la salud. Senador, sobre el llamado del presidente Petro a la calle, la nueva movilización social. Estamos reviviendo la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, donde sacaba a la gente de la calle para presionar, en esa época, la destitución por la Procuraduría de Ordóñez en su momento. Ahora es para pasar sus reformas en el Congreso de la República. Creo que no es el mecanismo, aunque siempre he defendido la calle como un escenario válido y positivo para la democracia, y pueden marchar cuando quieran, como lo hacemos nosotros también, y creo que eso es necesario, pero la discusión debe ser bajo la evidencia. Como lo dijo el superintendente de salud de Gustavo Petro, pues nos quieren devolver al Instituto de Seguro Social y su época. Creo que no es el cambio, eso no es nada novedoso, eso ya está probado y hay evidencia que no fue exitoso ni positivo ese sistema de salud. Y lo que estamos viviendo con estos cambios de ministros, lo que estamos viendo en esa incapacidad e incompetencia de concertar con el país, porque es que el hecho de ganar una elección presidencial no es la imposición de sus proyectos de ley, aunque no les guste, como no le gustaba también al presidente Duque que no le pasaran en el Congreso sus objeciones al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. No pasó. Aunque haya ganado con el mandato de los colombianos y él, como uno de los líderes del no, hubiera dicho, es que aquí toca salir a la calle porque es que ganó una vez los líderes del no y eso tenía que pasar y no pasó en el Congreso de la República, entonces nos vamos para la calle y no, eso así no es. Aunque no le guste al gobierno y a sus personas más cercanas, pues creo que nuestras instituciones están funcionando. Lo que ha pasado con el Consejo de Estado, lo que ha pasado con la Corte Constitucional, lo que está pasando con el Congreso de la República, creo que se está demostrando que hay una democracia fuerte, que nuestro sistema de pesos y contrapesos está funcionando y creo que eso es positivo. A pesar de lo que pase en materia de estabilidad económica, eso es positivo. Ahora yo creo que en este momento se requiere de sensatez, tanto para el gobierno como los independientes, como para la oposición, para todos. Porque detrás de los gobiernos, de los políticos, de las diferencias, lo que permanece es Colombia y yo sí creo que se necesita una reforma a la salud, se necesita una reforma laboral, se necesita una reforma pensional, se necesita una reforma política. ¿Por qué no la hicieron cuando eran gobierno? ¿Ah? ¿Por qué no la presentaron entonces? ¿La presentamos? Pero una de verdad, y no la negaron, no para empeorar. La negaron. Listas cerradas con simultáneas primarias para todos los partidos. No quiso su sector político. Pues, Concejal yo sigo en contra de las ¿por qué no quiso listas cerradas. votar ahora, Permítame una cosa, es que es muy ¿Por qué fácil. no la votaron ahora que presentamos nosotros y por qué se opusieron a esa reforma Lo política? dijimos, representante, con listas cerradas y primarias? lo dijimos en el Senado. ¿Sabe qué estaba diciendo el gobierno? Que no fueran simultáneas primarias para todos los partidos, sino que Claro, cada pero partido a su esa conveniencia principal, pero determinara cómo quería organizar. No nos el desviemos de la Yo aquí discusión, estoy de concejal acuerdo con el Carrillo. senador, deberían ser simultáneas. Pero yo le digo una cosa sobre la el calle. tema de la movilización. Yo aquí tengo una amable discrepancia con el señor presidente. Usted, senador, dice que Petro sacó a la gente a la calle en la destitución. No fue Petro el que la sacó, fue el procurador con su arbitrariedad, cuando le dio un golpe de Estado al alcalde de Bogotá, el que sacó a la gente. La gente sale a la calle en este país más que a favor de algo, en contra de algo. En el caso de la destitución, la gente salió en contra de una abierta injusticia. Lo que pasó en el estallido social también es una reacción de un sector de la sociedad que sale a protestar
porque ve que no tiene futuro, que no tiene oportunidades, porque siente que hay una violencia institucional que les hace la vida imposible. La gente se cansa y los jóvenes colombianos salen a la calle y generan un estallido social que fue, en mi opinión, algo que está empezando a cambiar la historia de este país. Que el presidente hoy llame a que salgan las bases y las masas, eso es algo que difícilmente va a suceder. Yo creo que es una herramienta retórica. A mí me gusta ver al presidente en esa actitud, a mí me gusta ver un presidente combativo, convencido, dándole línea a la gente, politizando la sociedad, pero pues yo francamente creo que aquí lo mejor es esperar, es politizar sí a Colombia, pero no necesariamente hacer un llamado a las calles, y en eso pues tengo una discrepancia. Bueno, Camila, ese es el pulso que se va a medir el presidente Gustavo Petro. Es que el problema es que vuelvo a lo mismo. Esto no es teoría ni conceptos muy lindos como habla el presidente Petro, esto es evidencia. Habla bien. Desempleo va aumentando. Hay una desaceleración económica, la mejor de las proyecciones nos pinta en 1.3. Una reforma laboral donde la ministra dice que no es para crear trabajo. Una reforma de la salud bastante empantanada y complicada. La inseguridad no la digo yo, pregúntenle a cualquier colombiano. Entonces, la expectativa que hay con estallido social no habrá ni siquiera las oportunidades, ni siquiera la expectativa. Pero Es que esto, yo quisiera es lo decir que una estamos, esto cosa. es Colombia, señores. El Vamos a cumplir un año de relato gobierno. apocalíptico. Es lo que estoy haciendo. El relato apocalíptico de la derecha. Pero es que estamos El viviendo relato en este país apocalíptico. hoy. Rápidamente, Dedíquese, senadora, a escribir novelas ¿A dónde miramos? terriblistas. Eso es lo que estamos Representante viviendo. Ocampo, rápidamente lo escucho. Mire, doctor Ciro, para la economía voy digamos, apoyarme en el Fondo Monetario Internacional, quien dijo que las medidas que ha tomado el gobierno Petro son las adecuadas. En el tema de la reforma laboral, el 90% son indicaciones de la OCDE, que nos metió ahí el presidente que ustedes eligieron por allá, Juan Manuel Santos. Le quiero decir que la idea de la reforma a la salud la plantearon los 4 economistas más importantes de Harvard que asesoran varios países y que trajeron en el gobierno del expresidente Uribe y en el de Santos, y dijo lo mismo que estamos haciendo hoy. Discúlpeme, pero digamos, el panorama internacional, las cifras dicen que vamos bien, que en salud dicen, la OMS, que eso es lo que hay que hacer. Entonces yo no entiendo si ustedes están más calificados que el Fondo Monetario Internacional o de la OMS o de la OCDE y están ya diciendo que la cosa va mal cuando a nivel internacional los organismos que nos miden dicen que vamos bien. Uno de los que se metió a la discusión e incomodó, molestó al presidente Gustavo Petro, fue el expresidente Juan Manuel Santos, que le pidió moderación en sus declaraciones, rompió su silencio. Él, que solamente ha hablado de paz, ahora habla de la reforma a la salud. Le dice al presidente Petro que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, que no lo dice él y que por supuesto hay mucho que mejorar, pero que no se puede destruir lo que hemos construido. Gustavo Petro se defiende y le responde. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Logramos unos indicadores que la revista más prestigiosa del mundo en materia de salud, Lancet, dijo que Colombia tenía uno de los sistemas de salud mejores en el mundo. Está terminando este miércoles agitado por cuenta de esta crisis, de este sismo en la presidencia del presidente Gustavo Petro. En pantalla tienen ustedes los nuevos nombres, las nuevas personas que van a integrar el gabinete: Ricardo Bonilla, Jennifer Mojica, Luis Fernando Velasco, que ya venía en el gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, Yesenia Olaya, Mauricio Liscano, que estaba en el DAPRE y ahora va a ser ministro de las TIC, William Camargo, Carlos Ramón González, que será el director de la administración del Departamento Administrativo de la Presidencia. Concejal Carrillo, su reflexión final sobre la crisis. ¿Qué nos ha hecho el DAPRE? ¿Qué nos ha hecho el DAPRE? Bueno, una reflexión final sobre la crisis es que en realidad yo creo que es un paso hacia el camino correcto, porque el presidente no puede estar hipotecándole el gobierno a unos sectores que no han respondido con la grandeza que debieron responder ante la generosidad del presidente de entregarles esos ministerios. Hoy pues vamos hacia eso por lo que votamos los colombianos el año pasado, y bueno, pues pedirle al senador Ciro Ramírez
que se dedique a la literatura tremendista le iría muy bien, porque sale con unos relatos apocalípticos que se venderían Banco de muy la bien. República es Six tremendista. Barral, Planeta se las publica. Senador Ramírez. Yo le digo aquí al doctor Carlos Carrillo que le vaya muy bien en su campaña, aunque difiero de muchas de sus ideas. Es que entonces tremendista es el Banco de la República, el Fondo Monetario Internacional, el BID, etcétera, Desarrollo, entre muchas otras. Lo que yo quiero decir es que yo me diferencio de la izquierda, es que en esa época, cuando Duque era presidente, ellos le apostaban a que el gobierno le fuera mal. Yo me acuerdo que en Congreso le apostaban a que Duque no vacunara, por ejemplo. Yo me quito y me desprendo de mi credencial de senador de los colombianos por un partido de oposición hoy, y les lo digo como colombiano, yo quiero que al presidente le vaya bien, yo quiero que a este país le vaya bien, al país hay que cuidarlo, pero veo que está haciendo todo lo contrario a transmitir tranquilidad, a transmitir certidumbre, a transmitir un panorama y una hoja de ruta clara para todos los colombianos, y creo que lo que hoy le pido como colombiano es que transmita tranquilidad. Representante Ocampo, su reflexión final. No, yo creo que vamos bien en el gobierno, el Fondo Monetario, la OCDE, otros organismos. Tenemos un presidente que es de las figuras de las más influyentes en el mundo, ese lo considera el líder de Latinoamérica, triunfa en relaciones internacionales y no se va a acorralar ni chantajear de partidos ni de personas en específico. Pero creo que vamos a mantener el diálogo abierto porque este país lo construimos entre todos, con liberales, conservadores, inclusive con miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical que también tienen propuestas importantes para el país. Entonces, lo que venga en construcción para el país, siempre estaremos de manos abiertas para que a este país le vaya bien, porque si al país le va bien, a todos nos va bien. Y lo que nosotros queremos es que esta política de cambio sea una política de amor, una política de paz que traiga beneficio y riqueza para todos. Estoy de acuerdo con usted, ojalá le vaya bien, logre el presidente Gustavo Petro superar esta crisis. Representante Ocampo, gracias por acompañarnos esta noche. A usted mil gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias, senador Ramírez. Y a mis amigos un saludo. Gracias por acompañarnos. María Camila, gracias por la invitación, al concejal y al representante también y a todos los televidentes. Concejal Carrillo, gracias. Muchísimas gracias Le quedó a el ustedes. camino despejado para la alcaldía de Bogotá. Mucha Ahí vamos suerte con con toda. eso. Gracias por aceptar la invitación. Llegamos al final de Zona Franca hablando del presidente Petro, que le piden moderación, sensatez, calma y serenidad en medio de esta crisis a todas las bandas, peleando con los expresidentes Santos, Gaviria y Uribe, que también se metió en la discusión de la reforma a la salud. Siga con nuestra programación habitual. A continuación, Impacto Económico, un programa para entender su bolsillo, nuestro bolsillo. Esta noche una explicación al detalle del Congreso de Asofondos que se realizará mañana y el jueves, en el que se van a abordar el panorama del sistema pensional colombiano. Feliz noche, que descansen.